Bueno, Uriel, en este momento te voy a dejar este mensaje, ¿sí? Tal vez sea la última vez que hablemos o tal vez sea la última vez que recibas uno de mis mensajes o la última vez, por lo menos por este tiempo, la última vez que me escuches al respecto. La persona justa siempre escucha ambas partes. La justicia trabaja así. Se escucha un lado, pero también se escucha la otra parte. Entonces, así como yo sé que has escuchado eh, todas los comentarios, las opiniones, los consejos de tu mamá, de tu abuela Ana, de tus abuelos, de tus tíos, de las personas que te hablaron ahí, lo que cada uno le pareció conveniente, ¿sí? Ahora yo te voy a hablar, ¿sí? Te voy a hablar como tu papá, pero estoy acá para únicamente aclarar algunas cosas, traer algunas cosas realmente a la línea de la verdad. Lo que yo te voy a hablar ahora, yo te voy a hablar todo delante de Dios, el mismo Dios que me llamó, delante de parte de Dios, yo te voy a hablar todas estas cosas. Y lo único que te voy a hablar ahora es la verdad. ¿Sí? Lo único que después de esta charla, después de que escuches esto, vos tomarás la decisión que vos creas conveniente, ¿sí? Ahí ya es decisión tuyo, ahí ya es asunto tuyo, ahí ya no me voy a preocupar con eso, pero no sin antes de que vos realmente sepas cómo han sido las cosas, porque vos vas a saber tomar conciencia y tomar una decisión, ¿sí? Concreta, únicamente sabiendo la verdad. Así que yo estoy acá para desmentir muchas cosas que sé que te han hablado de mi parte, cosas que yo vi ya, que tu mamá habló, contó e inclusive me escribió, tal vez para que después vos leyeras los mensajes. Eh, Cosas que no han sido verdad, ¿ok? Ya te lo digo delante de Dios, no han sido como te lo han contado, como tu mamá las habla, como tu mamá las dice, según la perspectiva de ella, según la conveniencia de ella y cómo le parece a ella, cómo le conviene tal vez. O tal vez tuvo alguna manipulación por alguna cosa para que vos te pongas del lado de ella, pero yo te voy a contar la realidad como han sido las cosas. No es verdad, no es verdad lo que te han dicho y lo que siempre dice tu mamá, es que tu papá nunca estuvo. Eso no es verdad. Porque cuando nosotros con tu mamá nos separamos, sí, al poco tiempo yo me fui a vivir a San Clemente del Tuyú. ¿Sí? Me llamaron, se me abrió una puerta para trabajar en el mundo marino, que fue donde Dios me llevó en realidad. Fue la excusa que Dios usó para llevarme, para separarme de mi familia, para comenzar a prepararme para el llamado y el propósito que Él tenía para mi vida, lo cual todavía no sabía. Y cuando yo me fui, tu mamá quería que volvamos a estar juntos, a formar esa familia. El tema que ella no se quería ir de ahí, de la casa de sus padres, de tu abuela Ana, de tu abuelo Lucho. Ella estaba en la comodidad, ella estaba en la seguridad, bajo las alas de tu abuela, y ella no quería salir de ahí, porque ella me pidió que yo renunciara a Mundo Marino, que dejara todo, y que si yo volvía a Buenos Aires, íbamos a formar nuevamente esa familia. Cosa que yo le dije que no tenía sentido. Y no era una decisión sabia hacer una cosa así. Era una idea descabellada de parte de ella, porque todas las veces que nosotros vivimos en la casa de tus abuelos, no dio resultado. Y no da resultado en ningún lugar vivir en la casa de los suegros. Porque si vos con tu esposa o con tu compañera, que en realidad tu mamá nunca fue mi esposa porque no fuimos casados, pero si vos con tu pareja, vos tenés una discusión, los que están de afuera y escuchan esa discusión,
Vos te podés arreglar con tu pareja, pero los de afuera ya te guardan rencor, te agarran bronca, ya te toman idea y ya no te miran de la misma manera. Eso fue lo que comenzó a pasar cuando yo vivía con tu mamá en la casa de tus abuelos, o sea, de mis suegros, cuando todas las personas, gente grande, gente de todas las edades, me decía, no te vayas a vivir con tu señora a la casa de tus suegros, porque siempre termina mal. Muchísima gente, no pocas, mucha gente. Y yo le decía, no, ahora es diferente. Lo que siempre decimos como son jóvenes. Bueno, no dio resultado. 2 veces nos separamos, 2 veces nos juntamos y no dio resultado. Entonces volver otra vez a la misma situación y vamos a perder lo único de bueno que teníamos, que yo tenía un trabajo seguro en Mundo Marino, tenía un lugar, yo tenía las condiciones para alquilar, todo. Y bueno, y tu mamá, cuando yo le dije que no, que ella se tenía que ir a San Clemente del Tuyú con vos y que allá íbamos a tener todo, nuestra propia casa, íbamos a estar solos como una familia, que yo tenía un trabajo seguro y para mí iba a ser mucho mejor estar con alguien que me ayudara con las cosas en casa. Y ella no quiso. Ella se buscó un novio, como tantos otros que tuvo, y ella eligió ese camino. Entonces yo no iba a abrir mano de Mundo Marino, porque si yo volvía a Buenos Aires y las cosas otra vez no daban resultado y había otra tercera separación, nos quedábamos separados y sin trabajo. Entonces fue eso primero el motivo. Segundo, cuando Dios me llama, yo me fui a San Clemente en el 2006, trabajé casi hasta el 2008, trabajé en Mundo Marino, y en ese año fue cuando Dios me llamó al ministerio. Ahí Dios me revela el propósito que Dios tenía para mi vida, y Dios me llama al ministerio. Cuando Dios me llama, Dios me comenzó a preparar, y fueron 6 años que por un propósito de Él, Dios me pasó por el desierto. Una cosa que siempre pasó es que todo, en cuanto yo estuve trabajando en San Clemente, siempre yo te pasaba una ayuda. Siempre te ayudé económicamente. Siempre. Es más, cuando yo estaba en Mundo Marino y yo estaba bien, yo te hacía las compras hasta con tarjeta de crédito, porque yo tenía tarjeta de crédito, tenía la visa, tenía todo. Es más, una vez yo me fui a Buenos Aires, viajé a Buenos Aires, fui a Seiya, que es una tienda de ropa de las más lujosas, ¿sí? No es que quiero mostrar nada, no es que quiero tirar en cara nada, no es que quiero mostrar nada. Solamente quiero que la verdad sea revelada y conocida como la verdad. Lo único que quiero es acabar con la mentira. Lo único que quiero es quebrar la mentira y que se sepa la verdad como fueron realmente las cosas. Y una vez yo fui hasta inclusive en C&A. C&A es una tienda de ropa internacional, y me acuerdo que te compré una campera carísima que era de Hot Wheels, muy cara en ese tiempo, no sé, serían como 5.000 pesos de ahora, sí, aproximadamente. Te compraba a veces buenas zapatillas, buenos pantalones, cosas que quería. Y pero después que salí del Mundo Marino, yo entré en el propósito de Dios. Y una de las cosas que Dios me habló era que Él iba a tomar cuenta de vos. ¿Sí? Una de las cosas que Dios me habló fue que Dios iba a darte, o que vos ibas a poder alcanzar todo lo que yo no había alcanzado en aquella época, o por lo menos en mi infancia o en mi adolescencia, pero que Dios se iba a ocupar de vos. Entonces eso me dio tranquilidad, ¿sí? Así que, como vos dijiste hace un ratito en uno de los mensajes que me mandaste, que Dios tiene un propósito y que Dios es fiel, justamente. Dios comenzó un propósito en mi vida, ¿sí? A cambio de que Él iba a tomar cuenta en tu vida. Entonces por eso Dios comenzó a cerrarme las puertas de trabajo. Dios me mantuvo durante mucho tiempo, meses. Es más, yo recibí una palabra profética cuando viajé a Buenos Aires, de una profeta, una grande profeta, porque Dios siempre usó grandes siervos de Dios para hablarme.
personas que profetizaban una cosa y se cumplían de la misma manera que hablaban. Y yo recibí una promesa de que Dios me estaba pasando por un desierto, porque Dios me estaba preparando, Dios me estaba entrenando para llevarme una tierra prometida y porque Dios iba a darme muchas cosas. Entonces por eso era un propósito. Y toda la gente se sorprendía en San Clemente cómo Dios no abría las puertas muchas veces, pero aún así yo era amparado y Dios me sostenía. Todo fue propósito de parte de Dios. Pero cuando conseguía trabajo, en los pocos tiempos que yo tenía trabajo, siempre en cuanto yo tenía un poquito de dinero, de plata, yo conseguía mandarte. ¿Sí? Hubo tiempo que yo no te podía mandar porque no tenía trabajo realmente. No es porque no quería. Si vos ves, yo en San Clemente, todo el mundo tenía moto, yo nunca me pude comprar una moto. Nunca tuve una moto, nunca tuve lujos después que Dios comenzó ese propósito. Al contrario, la mayoría de la ropa que yo tenía era porque la gente me donaba ropa, me donaban cosas. Era Dios sustentándome, porque también estuvo en la profecía que recibí, que Dios no me dejó que se me acabara el vestido, que se me acabara el calzado. Todo lo que yo pasé, Dios me lo habló a través de siervos y profetas. Hubo una vez, por ejemplo, que Dios me llevó a trabajar a un bingo, ahí en San Clemente. El Señor me llevó a trabajar ahí, justamente para predicarle a muchas personas allá adentro y que varias personas fueran alcanzadas para ser salvas por el Señor. Y en realidad eso sucedió porque hoy hay personas que trabajaban allá y fueron salvas por ver mi testimonio, otras personas porque yo les prediqué, otras personas se reconciliaron con Dios, otras que nunca habían conocido a Dios. Entonces mi vida fue de bendición allá adentro. Y cuando yo trabajé en el bingo, tu mamá no te va a poder mentir de eso, porque si te miente, está mintiendo delante de Dios. Pero cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en ese bingo, cuando cobraba, yo te mandaba la plata para Buenos Aires. Es más, una vez yo viajé y creo que te llevé la plata personalmente y tu mamá me dijo, Uriel sabe que lo estás ayudando ahora. Pero después de ahí, el Señor se me abrieron las puertas para entrar en una escuela misionera que se llama Jucum. Jucum es la mayor organización misionera del mundo, ¿sí? Donde se preparan los jóvenes para ir a todos los países del mundo. Bueno, Dios me abrió las puertas para ir ahí, solamente que cuando yo entré, la única preocupación que yo tenía, ¿sí? Porque yo te estaba mandando la plata y una ayuda con el trabajo del bingo, ¿sí? Y que no era poca. Cuando yo estuve en el bingo yo estaba bien y yo te podía mandar una buena cantidad. Pero cuando salí del bingo, la primera entrevista que tuve con la directora de esa escuela misionaria, porque yo tenía que estar internado 5 meses. De lunes a viernes estábamos encerrados en esa escuela. Solamente podíamos salir el final de semana. Pero como había llegado el verano, y el verano era una época que yo vendía churros y ganaba bien económicamente, en los veranos era creo que el único tiempo que por lo menos yo hacía un dinero y te podía mandar plata. Entonces creo que yo había orado y le pedí a Dios que si realmente era para mí entrar en esa escuela, yo le pedí a Dios, creo que tocara el corazón de la directora para que a mí me dejaran salir por lo menos 3 horas de lunes a lunes, los 7 días de la semana, que yo pudiera salir desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que ellos me liberaran y me dieran tiempo libre, para que en esas 3 horas yo pudiera salir a trabajar para mandarte el dinero, para que para no poder fallarte con mandarte la plata. Cuando yo hablé con la directora le dije, directora, yo tengo un hijo y yo necesito mandar la plata, le digo. Yo creo que no voy a poder entrar si ustedes no me permiten esto. Yo necesito 3 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 5, para poder trabajar en la playa, vender churros y poder mandarle la plata a mi hijo, que corresponde. Y felizmente, gracias a Dios, esa directora charló con el comité porque no dejaban salir a nadie, era un requisito de la escuela. Y bueno, y esa vez hicieron una excepción. Ahí yo vi que fue de parte de Dios
y ahí entonces terminé entrando en la escuela, por causa de que ellos me dieron esa permisión. De las 2 de la tarde hasta las 5 tenían una actividad todos los alumnos. Yo era el único que a mí me permitían salir a la playa. Yo salía a trabajar a la playa y conseguía mandarte la plata. Siempre que pude, hubo muchas veces que yo viajé para poder verte con plata prestada, porque yo no tenía trabajo y no tenía, como te dije, no era porque no tenía potencial o no tenía capacidad para encontrar trabajo. Dios me estaba preparando de esa manera y Él mismo había cerrado las puertas. Él mismo no abría las puertas. Pero Dios no te dejó faltar nada allá en Argentina, porque Él se ocupó de vos. Dios le dio trabajo, Dios le dio la economía suficiente a tu mamá, que no faltaran las cosas en tu casa ahí en Buenos Aires, para Él poder cubrir el espacio que tenía que ocupar yo, porque Él me estaba preparando. Entonces todo estuvo en el propósito de Dios. Entonces cuando tu mamá dice, mira qué vergüenza, Dios se tenía que ocupar porque vos no te ocupabas, no, Dios lo hizo de esa manera. Dios, para poder llevarme, Él tomó el lugar y Él suplió las necesidades. ¿Sí? Porque la misma palabra, o una palabra fue medio parecido, Dios nos habló acá en Brasil, en el año 2016. ¿Sí? Y Dios nos habló con voz audible. Y Dios me dijo lo siguiente, me dijo, no te preocupes por tu hijo, me dijo, porque yo me estoy ocupando de él. ¿Me estás escuchando? Esto fue el Señor que nos habló. O sea, era la segunda vez que Dios me hablaba al respecto de vos. Él me dijo, no te preocupes por tu hijo, queda tranquilo, porque yo me estoy ocupando de él. Eso me trajo mucha tranquilidad. Yo ya estaba acá en Brasil, yo ya estaba casado con Viviani. Y Dios me habla esa palabra. Entonces no pienses que yo dije, bueno, lo dejo a la deriva, a Uriel, lo dejo y que sea a la suerte y que sea lo que Dios quiera. No, yo ya sabía, Dios ya me había hablado que Él se iba a hacer cargo de vos. Entonces yo ya estaba consciente de que vos no la ibas a pasar mal, de que vos no te iba a faltar nada, porque el propio Dios me había prometido que Él se iba a ocupar para que yo pudiera ocuparme de su reino y de sus propósitos. ¿Entendés? Así como Dios le dijo a Abraham, cuando él tuvo un hijo fuera de su casamiento, con la esclava egipcia que se llamaba Agar, pero cuando comenzaron a rivalizar con la esclava que tenía un hijo de Abraham, comienza a rivalizar con Sara, que era la esposa de Abraham, Sara llega a Abraham y le dice, Abraham, no soporto más esta mujer y el hijo que tú tuviste con ella, porque ella viene a querer humillarme y yo soy la dueña de ella, yo soy su patrona, yo soy su señora. Entonces a partir de hoy yo te digo que la mandes de acá, que la eches y que ella se arregle con su hijo, con su vida, como sea. Y Abraham se queda preocupado porque él no sabía qué hacer, porque era hijo de él también. Pero a la noche Dios le aparece, Dios le habla y le dice a Abraham, Abraham, no te preocupes con lo que tu mujer te dijo y escucha lo que te dijo tu mujer. Quédate tranquilo, liberá, dispensá a tu hijo con la mujer egipcia, con la esclava, y déjalos ir, que se vayan. No te hagas problema, hacele caso a tu esposa, porque yo me voy a ocupar de ese muchacho, Dios le dijo. Y yo voy a hacer de él una grande nación, una gran nación voy a hacer con él. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. En el momento que ellos pasaron necesidad en el desierto, Dios suplió las necesidades y después levantó una gran nación con ese muchacho. La Biblia dice que él nunca más volvió a ver a su hijo, jamás. Pero Dios tuvo un propósito y se ocupó del hijo, y Dios tuvo un propósito y se ocupó de Abraham. Por más que estuvieron separados, cada uno hizo su vida, Dios tuvo un propósito y cumplió un propósito con cada uno. ¿Entendés? Entonces, todas las veces que yo traté de viajar, siempre me preocupé de poder viajar para verte, de no faltarte. Y hubo una de las veces que seguramente no te la contaron, pero yo te la voy a contar. Es que hubo una vez que vos estabas en el último año de jardín, el preescolar. Era el último año y yo te voy a contar que cuando yo fui al jardín, a la escuela, al preescolar, mi papá nunca, yo no tengo un recuerdo en mi mente de mi papá
haberme ido, llevarme a la escuela o de haberme ido a buscar un día a la escuela, yo no tengo ese recuerdo. Porque hasta donde yo sé, mi papá nunca me fue a llevar un día a la escuela, jamás, ni al jardín, nunca me fue a buscar, nada. Siempre fue mi mamá. Y como yo sé el sentimiento, yo sé lo que eso genera, yo sé lo que eso causa, yo no quería que te quedara ese recuerdo. Entonces, como yo estuve sin trabajo casi todo un año ahí en San Clemente, y a veces cuando conseguía trabajo era lo suficiente solamente para poder comer. Era lo que Dios me daba, solamente para las necesidades súper básicas, como te decía. Y una vez yo me quedé pensando mucho en eso, que yo no quería que vos crecieras y te quedara ese mismo recuerdo, ese mismo sentimiento, ese mismo vacío que me quedó a mí. Y yo quería que por lo menos vos crecieras un día y por lo menos un día pudieras decir, yo me acuerdo que un día mi papá me fue a buscar a la escuela. Yo me acuerdo que un día mi papá me llevó al jardín. Por lo menos para que no te quedara ese vacío. No pensando en mí, sino pensando en vos. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que yo no tenía plata para viajar y ya era final de año. Cuando yo comencé a meditar en eso, vos estabas por terminar las clases. Y yo me acuerdo que como no tenía cómo viajar, y no sé, y no se me venía ninguna persona en ese momento para pedirle plata prestada, porque como no estaba trabajando, no quería quedarle debiendo a nadie, no tenía cómo devolver. Yo había tomado la decisión de viajar en bicicleta para Buenos Aires. Yo iba a pedir una bicicleta prestada con alguien y yo había tomado la decisión rotundamente de viajar a Buenos Aires en bicicleta. Yo sabía que era peligroso, sabía que era muy arriesgado, porque eran muchos kilómetros, tal vez me iba a llevar más de un día a viajar. Yo sabía los riesgos que corría porque en la ruta pasan camiones, micros y transportes grandes que van a 120, 140, 160 kilómetros por hora. Y en la ruta pasan tan rápido que a veces hay rotondas, hay curvas y a veces no te ven y a veces no da tiempo para frenar, especialmente cuando es una bicicleta. Yo sabía que ponía en riesgo muchas cosas, que sabía que iba a llegar destruido, porque más de un día pedaleando en bicicleta yo iba a tener que parar para ir a hacer las necesidades, iba a necesitar comer, lo cual iba a tener que comer poco. Pero yo fui y tomé la decisión y yo estaba dispuesto a ir. Entonces una tarde le dije al Señor, yo estaba en casa y cuando yo me estaba por ir a bañar, yo le dije al Señor, le dije, Señor, le digo, yo tomé una decisión, le digo, vos sabés que yo soy capaz de agarrar la bicicleta y de irme a Buenos Aires. Y vos sabés que yo tengo que ir porque mi hijo va a terminar el preescolar y el año que viene comienza primer grado. O sea que si yo no voy ahora, nunca más va a haber tiempo ni oportunidad para yo poder dejarle ese recuerdo del jardín a mi hijo. Porque él nunca más va a volver al jardín. Entonces tengo que ir ahora o nunca. Y le dije, Señor, yo te pido que me abras una puerta, le dije. Vos sabés que yo corro mucho riesgo. Vos sabés que puedo salir lastimado. Sabés que voy a estar destruido por ese viaje. Porque son más de 300 kilómetros, casi 350 kilómetros, muchísimo, muchísimas horas, y de bicicleta. Eso te lastima las piernas, te lastima la parte donde te sentás, la espalda, todo. Pero le dije, Señor, yo necesito que vos me abras esta puerta para ir, porque vos sabés que yo estoy hablando muy en serio, le dije. Si vos no me abrís una puerta, vos sabés que yo voy igual. Le dije, yo tomo la decisión y yo te digo ahora, Señor, yo voy a ir de bicicleta como sea, pero yo voy. Y bueno, y yo me entré a bañar y me fui a preparar porque ese día teníamos que ir a la iglesia. Y aquel día Dios tomó tanto lo que yo le dije, Dios sabía que yo estaba hablando
tan en serio. Dios sabía que yo estaba hablando en serio, porque yo estaba decidido. En mi corazón yo estaba bien decidido. No me importaba el riesgo, no me importaba nada. Y como Dios sabía que yo lo iba a hacer, Dios tuvo misericordia y Dios me cuidó. Porque Dios sabía que yo podía pasarla mal y Dios me libró. Porque después que salí de bañarme me preparé y ese día me fui a la iglesia. En la mitad de la reunión del culto, que estábamos en el momento de adoración, esa decisión que yo iba a ir en bicicleta, yo no se la había contado, que yo sepa, a nadie, porque yo le dije eso al Señor y me fui a la iglesia. Pero en la mitad de la reunión, en la mitad del culto, el pastor viene hasta donde yo estaba en mi silla, en mi lugar, en realidad no estaba sentado, estaba parado en el momento de adoración, y el pastor vino a mi lugar y puso su mano en el pecho, y él me dice así, dice: Fabio, dice, sentimos con mi esposa de darte este dinero. Y él tenía un dinero en la mano. Me dice: sentimos con mi esposa de darte este dinero. No sabemos para qué es, no sabemos para qué lo podrás necesitar, pero sentimos de parte de Dios que te tenemos que dar este dinero. Y él fue y me lo dio en la mano. Y yo me quedé sin palabras. Cuando él comienza a irse, él para y gira nuevamente y me mira. Y me dice: Fabio, me dice, te hago una pregunta, me dice. ¿Vos estabas orando por esto? Yo lo miré y le dije: pastor, unas pocas horas atrás, antes de venir a la reunión y cuando yo estaba en casa, yo hablé al Señor y le dije esto. Y le conté lo que yo le había hablado a Dios en casa. Y la cara del pastor, el pastor hizo... El pastor se quedó paralizado porque hallo que él y la pastora sintieron, y la esposa de él, que era nuestra pastora, tenía mucha comunión con Dios. Entonces yo creo que ellos sintieron que todo esto vino producto de una oración. Así que yo viajé y yo te puedo asegurar que y el dinero que los pastores me dieron era el dinero justamente para el pasaje. Así que pude viajar, te pude ir a ver. Si vos entras a mi Facebook, entra a mi Facebook y vas a ver que están las fotos ahí de cuando fuimos al jardín. Yo te llevé, te fui a buscar. En primer grado lo mismo, en segundo grado también estuvimos, hasta que tuve que viajar a Brasil. Pero de todo eso, a pesar de todo eso, yo te puedo asegurar, hijo, que en ese tiempo, quien más se ocupó, porque tu mamá me dijo algo que yo no concordé y no me gustó, que ella me dijo que vos tenías sentimientos. Ella me dijo: Uriel tiene sentimientos y vos no pensás en los sentimientos de Uriel. Y yo te voy a decir ahora, hijo, que el único que más se ocupó de tus sentimientos y lo que estaba en tu corazón y de cuidar tu corazón fue tu papá. Más que tu mamá, quien se ocupó más y pensó en tus sentimientos, quien pensó más en vos, fue tu papá y no tu mamá. Porque tu mamá, muchas de las veces que yo fui, inclusive cuando yo viajaba de San Clemente, cuando tenía la única plata que tenía para viajar, para ir a verte, que no era pensando en mí, era pensando en vos, para que a vos no te quede ese vacío, para que vos no te quedes extrañando, para que vos no sientas que tu papá estaba muy lejos o que tu papá te había abandonado, para que nunca sintieras eso. Muchas de esas veces yo viajaba y cuando yo llegaba a tu casa para verte, tu mamá cerraba la puerta, tu mamá me cerraba la puerta en la cara y tu mamá no dejaba que yo te viera. Tu mamá no dejaba que vos pudieras ver a tu papá. Muchas de las veces tu mamá cerró la puerta y no dejaba que vos vieras a tu papá. Y ella, muchas veces, ella siempre te usó como un instrumento y como una herramienta y como un objeto
Nunca se preocupó en tus sentimientos en ese sentido. Nunca vio lo que estaba en tu corazón, lo que vos querías, lo que vos necesitabas. Ella te usó como un objeto de venganza para poder lastimarme a mí. Ella no pensaba en vos, ella pensaba en cómo lastimarme a mí, cómo herirme a mí. Ella pensaba que me iba a lastimar si yo iba y ella no dejaba que yo te viera. Era el mecanismo que ella usaba, la estrategia que ella tenía, era yo llegar y poner una barrera entre nosotros dos. Muchas de las veces ella lo hizo y te usó como herramienta sin pensar en lo que vos querías, sin pensar y sin preocuparse en lo que vos necesitabas. Porque muchas de las veces que yo iba y vos me veías ahí y tu mamá cerraba la puerta a la cara, yo me acuerdo hasta hoy, lo que más me dolió en mi corazón era ver un hijo, un niño de 2 años, 3 años, 4 años, llorando dentro de casa, que se quedaba llorando y gritando porque a él no le importaba qué hacía su papá, a él no le importaba si su papá tenía trabajo o no, a él no le importaba, él no pensaba en ese momento en cuestiones de dinero, él no pensaba en ese momento en cuestiones de separación, nada. Lo único que él pensaba era que él necesitaba a su papá. Él quería ver a su papá, nada más, no le importaba nada, porque vos eras un chico, vos eras un chiquito y vos lo único que vos querías era ver a tu papá, porque vos tenías esa inocencia. Y yo te vi muchas veces llorar por causa de eso. Y tu mamá nunca pensó en eso. Tu mamá pensó siempre en usarte para querer lastimarme a mí. Pensando que me estaba lastimando a mí, pero en realidad te estaba lastimando a vos. Porque a mí lo único que me daba impotencia era que vos te quedabas sufriendo. Entonces, eso para que vos comiences a meditar. Muchas de las mentiras que te han hablado a lo largo de todos esos años, de todos esos años. Así que, y bueno, y cuando yo estaba en San Clemente y Dios me habla que Él se iba a ocupar de vos, Dios me habló a través de mi pastora, que fue la misma profeta que me profetizó que yo iba a salir de Argentina y hoy estoy acá. Entonces mi tranquilidad es saber que Dios se ocupó de vos y yo no te voy a decir que me ames, ¿sí? Yo traté de cumplir mi función de la mejor manera que pude. Sé que igualmente aún así no fui perfecto, sé que tuve errores, ¿sí? Pero siempre traté de darte lo mejor, siempre traté, por lo menos traté de llevarte un shopping. Si vos ves las fotos que tenemos ahí en Facebook, andá a mi Facebook, fíjate en los álbumes, vas a ver que siempre fuimos un lugar. Traté de llenar espacios, traté de ver, y muchas veces cuando yo no tenía trabajo, no sé cómo fue, tal vez Dios me dio en esos momentos las condiciones para poder dedicarte ese tiempo. Cuando yo llevé las armas que mi mamá me había regalado cuando yo tenía 9 años, que no sé si vos te acordás, nos fuimos tipo a un bosque y nos pusimos a jugar con las armas, o nos poníamos a jugar a la PlayStation, o nos poníamos a jugar en casa. Yo me sentaba con vos, yo podría decir, yo soy grande, están mis juguetes ahí, ¿te acordás de mis juguetes? Pero yo me sentaba y yo me volvía un chico igual que vos, y yo me ponía a jugar con mis juguetes, nos poníamos a jugar los dos. Y yo era grande, yo podría decir, ¿qué voy a andar jugando con juguetes? Yo lo hacía para que vos tuvieras esa compañía, para que tu papá pudiera ser tu compañero, que tu papá pudiera ser tu amigo. Entonces, si te dijeron que tu papá nunca se ocupó, si te dijeron que tu papá nunca se interesó, que tu papá nunca te pasó nada, hoy estás escuchando la verdadera versión y yo te lo digo delante de Dios, me atrevo a decirlo delante de Dios. Todo lo contrario que te dijeron a eso, yo te lo digo, hijo, con total verdad y con total autoridad, que es una completa mentira. Han manipulado, si te dijeron lo contrario, lo han manipulado para convencerte que vos te quedes ahí, para que vos me tomes bronca. Pero yo te digo, hijo, no hagas eso. Yo no te digo que me ames, no, vos no me debes nada, no tenés nada que darme. Es más, si un día te convertís en una estrella de fútbol,
de fútbol, tenés millones, no precisas darme un centavo, ¿sí? No necesito nada de eso, no es eso lo que quiero, ¿sí? Mi única función en la vida, como papá, como padre, y que lo vine a entender después de que Dios me hizo el llamado en 2008, que vos aún eras chiquito, creo que tenías unos 4 años. El único propósito que yo tenía que cumplir como papá era presentarte a Jesús, Hijo, como tu Salvador, y que tu papá verdadero era Dios. Yo no podría tener muchas condiciones, podría no ser un papá perfecto, pero que Dios, vos tenías que buscar a Dios como papá. Él nunca te va a fallar, Él siempre va a estar cuando lo necesites. Yo estoy en Brasil casi en nada hoy puedo estar presente. ¿Sí? Yo sé que es propósito de Dios, yo sé que Dios se ocupó de todas tus necesidades hasta ahora porque Él me lo dijo, para que yo me pueda ocupar de los propósitos de Él. Entonces yo sé que seguí en gran parte la voluntad de Dios también. Solamente que eso muchos no lo vieron. Cada uno vio su conveniencia, como te digo. Los que te hablaron, tu abuela, tus abuelos, ¿entendés? Y como te digo, no te pido todo eso porque lo único que yo cumplí es en enseñarte las verdades de parte de Dios. Ese es nuestro único trabajo como padres, es enseñarte sobre tu verdadero padre. Los padres le tienen que enseñar a los hijos sobre su verdadero padre, que es Dios. Nosotros solamente estamos cumpliendo una misión, una función, nada más. Lo único que sí tal vez sería recomendable es que yo te puedo enseñar con respecto a los padres, a mí como papá, es lo que Dios dice, es de honrar a los padres y respetar a los padres. ¿Sí? Así como yo por ahí tengo errores, tu mamá tiene errores, yo no te digo que odies a tu mamá ni digo que me odies a mí. Dios manda a honrar a los padres, respetarlos, ¿sí? Y eso, cuando habla de respetar, significa no odiar, no guardar rencor, no maldecir, no faltar el respeto, sino simplemente respetar, tratar con respeto, nada más. Pero, y no por una cosa que yo quiero, sino por algo que es un mandamiento de parte de Dios, para que no tengas problema en tu relación con Dios Hijo. Porque yo te puedo asegurar que mi papá fue mucho peor, mucho. Él estuvo más ausente de lo que fue en mi caso con vos, y aún así yo amo a mi papá, yo estoy presente para él, yo le prediqué del Señor, cuando yo voy, bueno, ahora no lo veo desde que vine a Brasil, pero siempre que fui lo abracé, me senté a comer un asado, le dije, papá, yo te perdono, todo, y, y le prediqué para que él sea salvo. ¿Por qué? Porque yo también me puse en el lugar de él, que él no fue criado correctamente, que él tuvo una infancia terrible, pésima, súper triste. Entonces yo no lo condené. Porque si Dios me perdonó a mí todos mis errores, cuando yo fui un pecador, ¿quién era yo entonces ahora para condenar a mi papá? Entonces lo único que yo te recomiendo para que no estorbe tu relación con Dios es eso, hijo, que tomes eso. Como te digo, no porque yo quiero, ¿sí? Porque vos vas a poder hacer tu vida ahí, yo te deseo lo mejor. Si vos a partir de hoy no querés escribir más, ¿sí? Después de acá yo no te voy a mandar más nada, ¿sí? Si vos continuás en esa actitud, ¿sí? A partir de hoy, si vos no querés hablar más, vos vas a tener tu vida, vos vas a crecer, vas a formarte. Yo deseo que Dios te bendiga. Sí, hijo, yo voy a estar orando por vos. Lo único que puedo hacer, que Dios te bendiga. Que Dios te honre, que Dios te dé un ministerio, que Dios te pueda ayudar a entender muchas cosas para que no pierdas tu salvación, ¿entendés? Pero nosotros estamos dispuestos a ayudarte, hijo. Por eso, como yo te digo,
Eh, Esto fue únicamente para aclarar las verdades, sí, de muchas cosas que te han hablado, porque desde el 2018, cuando tu mamá nos comenzó a hablar, cuando vos estabas en esos problemas, que vos me contaste que Leo te maltrataba, ¿sí? Tu mamá nos escribía acá, a mí y a Viviani, y nos contaba otra historia. ¿Sí? Decías que vos eras rebelde, nos pedía ayuda, que oremos por vos. Ella me contó que vos tenías un Facebook falso, un Facebook escondido, y que la habías bloqueado ella y que me bloqueaste a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella estaba en esa crisis. Entonces ella todos los días nos escribía y nos contaba cosas, y decía que Viviani era una guerrera, y le pedía oraciones a Viviani. Es más, cuando ella estaba en el momento de la operación, fue cuando ella más estaba ahí pendiente, y nosotros oramos por ella para que la oración salga bien, nosotros la apoyamos en oración, le pedimos a Dios que perdonara sus pecados, que Dios la librara, y ella salió bien de la operación. Pero después que los problemas de ella se resolvieron, es más, ella quería a toda costa que te vinieras, ¿sí? Y ella me decía para que no te fueras con tu abuela Ana. Ese era el motivo, porque no sé si ella estaba peleada con tu abuela, entonces como vos en ese tiempo te ibas a ir a vivir con tu abuela, o por lo menos se corría ese rumor que por causa de los problemas que vos tenías con Leo, vos te ibas a vivir con tu abuela. Creo que tu abuela se levantó en contra de Leo o algo así, y por eso tu mamá estaba usando todo eso para que vos te vinieras a vivir con nosotros. Porque después que se resolvió eso, que la operación salió bien y que se resolvieron los problemas, después que ella se separa con Leo y después se vuelven a juntar y se resolvió todo, ella no nos escribió más. Es más, ella comenzó otra vez a mandarme esos mensajes con arrogancia, con desprecio, con soberbia, con orgullo y con altivez. Ella estaba envanecida nuevamente. De tal manera que Viviani, varias personas acá me dijeron eso, lo percibieron. Más a Viviani no le gustó para nada la actitud que tu mamá, porque ella se sintió usada también, como que fuimos usados en ese momento para la conveniencia de ella cuando ella estaba mal. Ahí corría todos los días, nos escribía, nos pedía ayuda, nos contaba todo. Y tu mamá nunca dijo que Leo era culpable de alguna cosa. Tu mamá nunca dijo que Leo te pegaba, como vos me dijiste, o que aquella vez que te revolvió la taza, que me dijiste, o que te agarraba del cuello, que se peleaba. Siempre decía que vos eras el rebelde, que vos no querías obedecer, que vos ibas con tu primo Lautaro y que vos te juntabas con Lautaro para fumar marihuana y esas cosas. Eh, Nos contó varias cosas, como que vos te estabas descarrilando y que el problema ya y que el culpable de todo eras vos. Y nosotros no te condenamos por eso, nosotros dijimos vamos a ayudar, pero me sorprendió mucho cuando después que las cosas se acalmaron un poco, tu mamá desapareció, nos cerró la puerta y ella tomó otra vez esa actitud. Entonces yo creo que fue una falta de agradecimiento, sí, pero también no la condenamos, no dijimos nada. Y después ella tomó la actitud ahora de querer reclamarme todas esas cosas, de venir a hablarme que nunca me ocupé, que nunca esto, con tantas mentiras. Entonces yo vi que cuando ella estaba mal, corría, nos pedía oración, pero después cuando se solucionó, yo era el culpable, yo era esto. Entonces vimos una hipocresía y una falsedad en todo eso. Y hijo, yo no lo acepto eso, ¿entendés? Entonces yo estoy dispuesto a hablarte la verdad, a decirte todo eso. Como te digo, no tenés por eso que guardarle rencor a tu mamá, pero sí que sepas la verdad. ¿Sí? Yo no iba, por lo menos, a tener una última charla que no fuera esta. Yo no iba a parar de hablar con vos sin antes decirte todo esto. Y te hago un desafío. Si vos crees que lo que yo te estoy diciendo es mentira, y vos me decís que vos tenés una relación con Dios y que vos hablas con Dios, yo te desafío a que comiences a orar y comiences a preguntarle a Dios, comiences a preguntarle al Señor que si todo lo que yo te dije es verdad o es mentira. Y yo le pido a Dios que Dios te revele si lo que yo te dije es verdad o es mentira.
si me equivoqué en un punto, no, que Dios te lo revele. Vos mismo dijiste que Dios es fiel, entonces Dios te lo va a revelar. Escúchalo, porque caso vos no tomes la actitud de volver a hablar, de volver a escribir, entonces caso vos no mudes tu actitud, entonces hijo, estas serán mis palabras también. Yo voy a respetar tu decisión. Yo no te voy a obligar a que me escribas, no te voy a obligar a que me hables, ¿sí? Yo te recomiendo que hagas las cosas bien delante de Dios. El Señor está volviendo, se viene el arrebatamiento cuanto antes y yo deseo que, hijo, que seas salvo. Yo te deseo la vida eterna también, pero la vida eterna se alcanza haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y unas cosas, no quiero que vos guardes rencor en tu corazón, que pueda hacerte perder tu salvación por mentira y falsos comentarios que te han contado tus abuelos y tu mamá. Porque ellos te van a contar lo que ellos quieren, lo que ellos vieron, lo que era según la visión de ellos, lo que a ellos les pareció y también lo que a ellos les conviene. Especialmente porque tu mamá, tu abuela, nadie quería que vos vinieras a Brasil. Porque ellos de manera egoísta no estaban pensando en vos, estaban pensando en ellos. Porque querían tenerte cerca, querían tenerte ahí, sin importar si vos estabas sufriendo con Leo, con problemas en tu casa, nada. Entonces, yo no creo que fue de voluntad de Dios que te quedaras. Sí sé que Dios respetó tu decisión. ¿Sí? Fue tu decisión vos quedarte en Argentina. Nosotros lo único que vimos con Viviani es que Dios te había abierto la puerta para venir a Brasil. Yo tengo total seguridad que Dios te dio esa oportunidad, que Dios tenía un propósito en tu vida, Dios tenía muchas cosas. Yo creo que Dios tenía algo mayor que el fútbol, un ministerio, ¿sí? Yo creo que Dios tenía algo mucho más grande. Dios quería que pienses en el reino de los cielos, en los tesoros del cielo, pero vos elegiste las cosas de la tierra. Vos elegiste nada más fútbol, algo que va a ser pasajero en el tiempo, en lugar de tal vez convertirte en un evangelista, en un apóstol, en un pastor, en alguien para trabajar para Dios. Vos elegiste algo personal. Es tu decisión y fue tu decisión. Yo lo respeto, Dios lo respetó también. Como yo te digo, tanto yo como Viviani sentimos que no fue la decisión correcta la que tomaste al quedarte. Eso fueron influencias, también sé, de parte de las otras personas. Vos decidiste escuchar esos comentarios, pero por lo menos hoy estás escuchando ahora esta versión con toda la verdad. Así que bueno, que Dios te bendiga, hijo, que te vaya todo muy bien. Nosotros acá te mandamos saludos de parte mío, de parte de Viviani, de parte de Dominique y de parte de Melanie, de tu hermano. Así que te deseamos que te vayan todo muy bien. Así que hijo, te mando un gran abrazo, una vez más, que Dios te bendiga. Si en algo te ofendí o vos crees que te defraudé, también te pido perdón, ¿sí? Humildemente. Así que bueno, y nunca te separes del Señor. Búscalo, pero búscalo de todo corazón. No guardes la información acá. Tenés que practicarlo y tenés que vivirlo. Dios no salva a personas, Dios no va a arrebatar personas que tienen la información acá y tienen relación con las cosas de este mundo. Dios va a salvar a las personas que tienen relación con las cosas de Él, con las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aquel que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hijo, una vez más, te mandamos de acá un gran abrazo, saludos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima, hijo.